Reglas para formar estratos poblacionales. En esta sesión vamos a ver cómo se puede generar segmentos o estratos que también tienen el nombre de clúster o clúster para bases de datos que son extraídas de encuestas o de información secundaria o de alguna otra fuente. Los supuestos y características fundamentales que se tienen para hacer esta formación de estratos es primeramente que el investigador o analista conoce a priori el número de estratos a extraer. Esto quiere decir que si a esta persona le dan la base de datos, previamente conoce cuántos segmentos tiene que generar. Por ejemplo, yo le doy una base de datos de una encuesta relacionada a una investigación de mercados sobre la variable precios. Entonces, entre los requerimientos se tiene que se segmente a este público objetivo o la base de datos considerando 4 segmentos. O podrían considerarse 5 segmentos. Entonces, en este punto ya se conoce con anterioridad los segmentos o estratos que se desean trabajar. Si es que no se llegara a conocer este número, no nos serviría esto que estamos haciendo. Entonces, exclusivamente es para cuando se conoce la cantidad de estratos que se desean trabajar. Esa es la regla número 1 o el supuesto fundamental. Otra característica que tiene estas reglas es que existe la necesidad de analizar datos estratificados. La investigación, el estudio o el trabajo que se está realizando requiere o es menester que se analice los datos en forma segmentada o clasificada. Hay un requerimiento por detrás de hacer un análisis estratificado. Si no hubiera tal requerimiento, entonces tampoco es necesario aplicar estas reglas que vamos a ver en este video. Como tercer característica fundamental es que esta regla de la raíz cuadrada de las frecuencias se puede aplicar a una prueba piloto. Esto anterior al cálculo del tamaño de la muestra estratificada. El investigador o el analista puede hacer una prueba piloto considerando una muestra no probabilística, una muestra pequeña, hace la prueba piloto, genera la tabla de distribución de frecuencias, que de hecho esta tabla es para variables cuantitativas con intervalos, es decir, que es una tabla de frecuencias que tiene un límite inferior y un límite superior. Hace la prueba piloto a su muestra de forma no probabilística y estos datos que va a generar mediante la regla para formar estratos se van a usar para el cálculo del tamaño de muestra estratificada, que esto estaríamos viendo en unas siguientes clases. En resumen, se puede ocupar las reglas para formar estratos poblacionales mediante la regla de la raíz cuadrada de las frecuencias cuando se hace una prueba piloto y el objetivo es calcular muestras estratificadas. También es aplicable cuando una base de datos, ya sea extraída mediante encuestas, información secundaria, registros administrativos o alguna otra fuente diferente, su objetivo sea hacer análisis estadístico. Es decir, que a mí ya me pueden dar la base de datos, supónganse que 1000, me dan 1000 datos y no hay la necesidad de hacer cálculo de tamaño de muestra. Simplemente me dan la base de datos, me piden que yo la segmente para que a partir de esos segmentos que yo genere ya se hagan los análisis estadísticos correspondientes. Entonces hay dos enfoques. Se puede ocupar esto en una prueba piloto para calcular tamaños de muestras, como también se puede aplicar esto para hacer análisis estadísticos sin la necesidad de estar calculando tamaño de muestras. Es por eso que estamos estudiando esto dentro del tema de cálculo de tamaños de muestras, porque una de sus aplicaciones es ella.
Las fórmulas que vamos a utilizar son las siguientes. La E mayúscula va a representar el número de estratos que se va a extraer, que recuerden que esto ya se conoce a priori. El investigador o el analista ya dispone de esta información previamente. La raíz de F minúscula sub I es igual a la raíz de la frecuencia absoluta de clases, de la tabla de frecuencias que ya se dispone con anterioridad. La raíz de F mayúscula sub I viene a ser la frecuencia acumulada de la raíz de la frecuencia absoluta de clases. Entonces vamos a calcular esto primeramente y de ahí vamos a hacer la suma acumulada. A eso se refiere esto, ¿no? Desde I igual a 1 hasta el último valor que es K. La siguiente fórmula que vamos a ocupar es E mayúscula ST, que va a ser igual al último valor de la frecuencia acumulada. Vamos a tener la tabla y la raíz de F sub K es el último valor que se obtiene en la tabla, dividido sobre el número de estratos que se desea extraer, que ya se conoce a priori. El estrato número 1 va a ser igual a este cálculo anterior. El estrato número 2 va a ser igual a esta fórmula multiplicado por 2. El estrato número 3 va a ser igual a este cálculo multiplicado por 3 y así sucesivamente hasta cumplir con el K estrato que se desea obtener. Es decir, si a priori se desea obtener 6 segmentos, entonces aquí va a llegar hasta E sub 6, sería EST multiplicado por 6. Y así hasta cubrir con la necesidad de estratos que se requieren para el estudio o la investigación que se está desarrollando. Ahora vamos a hacer este primer ejercicio que reza lo siguiente. En una prueba piloto se obtuvo la siguiente tabla de distribución de frecuencias. Estratifique los datos en base a la variable nivel de ingresos. Como ven, aquí se hizo una prueba piloto. La muestra es no probabilística, es pequeña. Y el analista ya realizó la tabla de distribución de frecuencias previamente. El límite inferior y el límite superior, ustedes lo ven en cada clase. Es decir, que el ancho de clase es de 500, de 1000 a 1500, 1500 a 2000, 2000 a 2500 y así para con todos los valores. El ingreso mínimo de esa muestra es de 1000 bolivianos. Hay sujetos que ganan 1000 bolivianos y el ingreso máximo es de 7000 bolivianos. 12 personas tienen ingresos entre 1000 y 1500 bolivianos. 8 personas tienen ingresos entre 3500 y 4000 bolivianos. F minúscula sub I es la frecuencia absoluta de clase. F minúscula sub I es lo que tenemos que calcular con la fórmula que habíamos visto acá. Tenemos que sacarle la raíz a la frecuencia absoluta de clase. Antes de hacer este ejercicio, sugiero que todo esto que están viendo lo realicen a mano, que toda esta información la transcriban manualmente en sus cuadernos y respondan esto de manera manual con su calculadora. No lo hagan en Word como yo. Yo lo hago de esta forma porque me es más fácil explicar y se reducen los tiempos. Entonces aquí vamos a calcular cada uno de estos valores, que es la frecuencia, la raíz de la frecuencia absoluta de clase. Vamos a tomar la calculadora y vamos a calcular la raíz de 12. Y el resultado nos da 3,46, suficiente con 2 decimales acá. Si alguien quiere trabajar con más decimales, bienvenido. La raíz de 13. 3,61. Y así vamos a seguir haciendo con todos los casos. $4.24. Una vez que ya haces todos los cálculos, redondeando a 2 decimales te va a quedar de la siguiente manera. Ya hemos cumplido con esto de acá. El siguiente paso que tenemos que hacer en este proceso de estratificar
a la población o a la muestra es aplicar la siguiente fórmula. Vamos más arribita. Esta de acá, que es la suma, es la frecuencia, la raíz de la frecuencia absoluta de clase acumulada, desde el primer valor hasta el K, que es el último valor. Básicamente esto es sencillo, vamos a hacer el acumulado de estos valores que tenemos acá. Vamos a comenzar copiando siempre el primer valor que tenemos ahí, que es 346. A este valor 346 vamos a hacer una suma cruzada, lo vamos a sumar con el 361. Es decir, permítanme colorear esto. Este 346 lo voy a sumar a este 361. Esto me da 7,07. Luego este valor 7,07, permítanme pintarlo, lo vamos a sumar con el de abajo, con 424. Entonces, haciendo la suma va a ser 707 más 4,24. Y esto nos da 11,31. Y este proceso se repite, 11,31 vamos a sumar con 3,32 y así sucesivamente para con todos los valores. Entonces, una vez que ya haces la suma de todos los valores, vamos a continuar con los pasos. Voy a borrar esto de acá. Bien. Vamos a resolver ahora el inciso A. Utilice la regla de la raíz cuadrada de las frecuencias, tomando en cuenta que entre los objetivos de la investigación se prevé trabajar con 3 estratos. Estamos cumpliendo con el supuesto fundamental de que se conoce a priori el número de estratos a extraer. Por lo que vamos a aplicar esta fórmula de acá. S sub T es lo que vamos a calcular. Voy a copiar esta fórmula aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es una división en este caso. La raíz de f sub k va a ser este último valor que está acá. Ese es el valor k, 31,74, lo anotamos ahí. Esto va a ser dividido entre el número de estratos que se desea extraer, que son 3, que ya está especificado ahí. Hacemos el cálculo, 31,74 dividido entre 3. Esto nos va a dar igual a 10,58. Bien, ahora lo que vamos a hacer es definir los estratos, es decir, desde qué valor hasta qué valor, cuáles son los límites del estrato, cuál es el límite inferior y el límite superior de cada estrato, y esto aplicado a los 3 segmentos o estratos que deseamos generar. ¿Qué fórmulas vamos a ocupar? Estas de acá, las voy a copiar. En este caso son solamente 3 estratos. Si hubieran 4 estratos, se continúa con esta lógica. Si fueran 5 o más, se continúa, ¿no? Siguiendo ese patrón o la fórmula. Entonces, lo que vamos a hacer aquí son los límites, o también llamados los intervalos de cada segmento. Es decir, cuál es el límite inferior y el límite superior en cada uno de los segmentos que estamos generando. Vamos a copiar esto acá. Fíjense que el estrato 1 es igual a E mayúscula sub ST. Entonces, 10,58. Entonces, ¿cuál es el estrato 1? Vamos a ir aquí a la tabla de distribución de frecuencias y nos vamos a concentrar en esta columna de acá.
Recordemos que el cálculo nos dio 10,58 del estrato 1. Lo que vamos a hacer acá es buscar en esta columna el valor más cercano a 10,58 y ese lo vamos a tomar para cerrar el estrato. El número más cercano a 10,58 es 11,31. Entonces estas tres clases o filas van a corresponder al estrato número 1. Entonces esto lo voy a colorear en este tono para identificar que este estrato viene dado desde 1000 bolivianos hasta 2500 bolivianos. Entonces, a ver, desde 1000 bolivianos hasta 2500 bolivianos. Ese es el límite. Si quieren saber cuántos individuos está compuesto este segmento, 12 más 13, 25, 43 personas hacen la suma de esto. 43 individuos. Entonces el estrato 1, nuestro primer segmento que hemos generado, va a ser para aquellas personas que tengan ingresos entre 1000 bolivianos y 2500 bolivianos, que en total corresponde a 43 individuos. Pasemos al segundo. Va a ser igual, vamos a achicar el espacio, a E sub ST, que es 10,58. Y lo vamos a multiplicar por 2 porque este es el segundo estrato. Entonces vamos a hacer esta operación. 10,58 por 2 nos da 21,16. Entonces se busca el valor más cercano en la columna, un valor más próximo a 21,16. Y va a ser el 20,46. Está más próximo al 21,16. No es este porque ya está un poco más lejano. Voy a colorear esto, le voy a dar otro tono para distinguir que estamos en la presencia de otro estrato. Y el segundo estrato es desde 2500 bolivianos hasta 4000. 2500 a 4000. Entonces este otro segmento está compuesto por esas tres clases y la suma nos da 28. Hay 28 individuos o 28 personas que integran este segmento. Y para final nuestro tercer estrato vamos a hacer lo mismo que en los anteriores casos. 10,58 lo vamos a multiplicar por 3. Si nos pidieran un cuarto segmento haríamos lo mismo multiplicado por 4 y así sucesivamente. Entonces hacemos 10,58 multiplicado por 3. Esto nos da a dar 31,74. Que se supone que es el último valor de acá. Prácticamente colorearíamos todo esto. Yo lo coloreo esto en la computadora, no hay necesidad de colorearlo si es que lo estás haciendo en tu cuaderno. En tu cuaderno aquí puedes anotar alguna seña, aquí alguna llave, colocarle algo para demostrar que ese es el estrato que estás obteniendo. Entonces aquí es desde 4000 bolivianos hasta 7000 bolivianos. Vamos a detallarlo acá. Desde 4000 bolivianos hasta 7000 bolivianos. Y está constituido por todos estos individuos: 6, 12, 17, 20, 23 personas. Bien, entonces con esto ya hemos generado nuestros tres estratos. Aquí hay un inciso B para que ustedes desarrollen, que es lo mismo priorizando 4 estratos. Entonces aquí dividen entre 4, reemplazan en esta fórmula 31,74 entre 4 y hacen una operación similar a esta, solo que considerando 4 estratos.
Abajo hay otro ejercicio para que practiquen. Bien, entonces estos datos nos van a servir, como esto es una prueba piloto, con esta información que tenemos acá ya podríamos aplicar un muestreo estratificado. Y si esto no fuera una prueba piloto, si fuera un simple análisis estadístico, ya a partir de esta información de aquí, con el primer estrato solamente podríamos generar análisis estadísticos, es decir, solamente generar medias, medianas, modas, varianzas, desviación estándar, etcétera, cruces de variables, lo que ustedes vean conveniente, solamente considerando estos individuos. También otro segmento hacer lo mismo y con el tercer segmento hacer lo mismo. Entonces eso sería todo por esta ocasión y sería hasta un próximo encuentro.